Hermano presidente del Consejo de Derechos Humanos, Jörg Lauber, representante permanente de Suiza. Hermano alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señor Volker Türk. Distinguidas y distinguidos jefes de delegación y representantes de los países miembros y observadores del Consejo de Derechos Humanos. Es para mí un honor dirigirme a ustedes. El Estado Plurinacional de Bolivia es miembro del Consejo de Derechos Humanos por cuarta vez desde su creación en marzo de 2006. Un testimonio inequívoco de nuestro compromiso irrenunciable con la promoción y protección de los derechos humanos. Desde nuestra primera participación, el año 2008, hemos demostrado con acciones concretas que la defensa de los derechos humanos, en particular de las poblaciones históricamente marginadas, es una prioridad de Estado en nuestro país. Bolivia es un miembro activo de este Consejo y coopera constructivamente con sus mecanismos. Hemos desempeñado varios roles como vicepresidentes del Consejo, facilitadores de las discusiones sobre eficiencia y racionalización, punto focal para asuntos de género, y recientemente hemos llevado adelante nuestro cuarto examen periódico universal. Señor presidente, este Consejo tiene ante sí como un gran desafío la aspiración más elevada del hombre enunciada en la Declaración de los Derechos Humanos, lograr el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Sabemos que no es una tarea fácil, pero confiamos en que trabajando juntos podemos lograrlo. El contexto mundial actual es complejo. Nos encontramos afectados por las consecuencias de una crisis multidimensional del sistema capitalista, la inseguridad alimentaria, la pobreza y en general, la desigualdad, los desplazamientos forzosos, los efectos nocivos del cambio y la crisis climática agravados por un sistema de producción irracional, las guerras imperialistas, colonialistas y neocolonialistas por el control de los recursos naturales, el irrespeto a la libre determinación de los pueblos y a la vida digna, con la imposición de bloqueos económicos y medidas coercitivas unilaterales contra pueblos solidarios y soberanos de esta región, como Cuba y Venezuela, son manifestaciones crueles y política y éticamente condenables del avance en la violación de los derechos humanos y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. En este contexto, los Estados debemos reforzar el diálogo, la cooperación y la solidaridad para afrontar los problemas comunes. Y nuestro camino debe ser el compromiso con el refuerzo del multilateralismo efectivo. Bolivia reconoce el papel fundamental del Consejo de Derechos Humanos como un espacio que, lejos de toda politización y dobles estándares, debe promover la universalidad, la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos individuales y colectivos. Nuestra política de derechos humanos prioriza el tratamiento balanceado de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales en específico. Los derechos individuales no pueden ni deben ser separados de los derechos colectivos y a la inversa. Bolivia ha trabajado en la promoción del derecho al desarrollo, la garantía de una vida libre de violencia para mujeres, niñas y niños, la inclusión plena de las personas adultas, mayores y de aquellas con discapacidad. Reivindicamos también como una prioridad los derechos de nuestros pueblos indígenas y originarios, de las comunidades campesinas y afrodescendientes, así como de nuestra madre tierra, entendida como sujeto de derechos en nuestro ordenamiento jurídico, no solo a nivel nacional, sino también con una mirada internacional. Señor presidente, Bolivia es un Estado que promueve la cultura de paz y que condena con firmeza toda forma de agresión y dominación. En 2002, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, hemos planteado
la idea de impulsar el decenio de la despatriarcalización, con el propósito de profundizar las políticas de erradicación de la violencia contra las mujeres y garantizar su participación equitativa en la toma de decisiones, desafiando las estructuras patriarcales que aún limitan el ejercicio pleno de sus derechos. Desde nuestra posición como miembros de la Junta Ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y en la presente gestión como vicepresidencia por la región de América Latina y el Caribe, redoblamos nuestro compromiso con una infancia y adolescencia libres de violencia, explotación y discriminación. Asimismo, consideramos inaceptable que en pleno siglo XXI millones de niñas y niños sigan padeciendo hambre, desplazamiento forzado y la privación de los derechos esenciales. En el marco del Consejo de Derechos Humanos impulsamos la defensa de los derechos de las campesinas y los campesinos y de quienes trabajan en las zonas rurales. Este es otro pilar fundamental que nuestra acción internacional. En 2023, Bolivia, junto con Cuba, Gambia, Luxemburgo, Sudáfrica, Kirguistán e Indonesia, logramos la aprobación de la resolución para el establecimiento de un grupo de trabajo sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, avanzando en la implementación efectiva de la declaración aprobada en 2018. Este esfuerzo responde a una deuda histórica con quienes, a pesar de producir los alimentos que sostienen a nuestras sociedades, han sido sistemáticamente excluidos de las estructuras de poder y protección internacional. La Declaración de los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales es un documento de avanzada en cuanto al reconocimiento de derechos y refleja asuntos prioritarios como el acceso a servicios básicos, el derecho a la alimentación, a la vivienda, a un medio ambiente sano, a luchar contra la discriminación, entre otros temas relevantes a nivel global, para cerrar brechas entre ciudades y áreas rurales, así como avanzar, por ejemplo, en la implementación de los objetivos de desarrollo. Señor Presidente, denunciamos con preocupación los estragos humanitarios generados por la violencia armada en distintas partes del mundo. El genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, que aún no cesa, es un recordatorio brutal de la urgencia por defender el derecho internacional humanitario y de poner fin a la impunidad de quienes perpetúan crímenes de guerra y lesa humanidad. Bolivia ratifica su compromiso con la paz, el desarme y la prohibición del armamento nuclear que constituye una amenaza existencial para la humanidad. Ojalá los miles de millones de dólares que se destinan a la industria armamentista se orienten a combatir el hambre, la miseria y el analfabetismo, así como el desarrollo de los países de la periferia capitalista. De igual forma, no podemos dejar de mencionar nuestra condena a los discursos y acciones que violan los derechos de las y los migrantes. Rechazamos todo intento de criminalizar la migración y reafirmamos el invaluable aporte del migrante al desarrollo económico, social y cultural de las sociedades en todo el planeta. Bolivia cree en un multilateralismo inclusivo, solidario y transformador. Apostamos por el diálogo en igualdad de condiciones, la reducción efectiva de las brechas de desigualdad y la construcción de sociedades más justas y equitativas. Este año 2025 celebramos nuestro bicentenario, 200 años de resistencia, lucha y autodeterminación frente a las estructuras del colonialismo, neocolonialismo y exclusión que aún hoy persisten en diversas formas. Conmemoramos esta fecha reafirmando ante la comunidad internacional nuestro pleno compromiso con un mundo donde la dignidad humana prevalezca sobre la desigualdad y la opresión. Seguiremos levantando nuestra voz en defensa de los pueblos oprimidos, de la madre tierra y de un orden mundial verdaderamente justo, donde los derechos humanos
sean una realidad para todas y todos. Muchas gracias.